¡Hola! ¿Cómo se encuentran, gente? Esta es una sección ya clásica del canal y vale decir mi sección favorita. Siempre es interesante ver esas carreras que por A o por B no terminaron de despegar. Las reglas son las mismas de las partes anteriores, no contamos juniors y no contamos luchadores que tuvieron que frenar su ascenso por culpa de la fatalidad, ya sea suya o de familiares. Dicho eso, me sorprende cómo fácilmente hemos llegado a la parte 8 de esta sección, y eso que todavía faltan varios casos por cubrir, así que fácilmente vamos a llegar a las 10 muy pronto. Por lo que les invito a buscar botana, un refresco y prepararse para llorar amargamente recordando estos luchadores que nos rompieron el corazón. Estas son otras 15 promesas rotas de la lucha libre. Si algún día hago un video de luchadores que no podrían existir actualmente, Septiembre Negro sí o sí va a estar dentro de esa lista. Su nombre inspiraba en un grupo terrorista con una imagen bastante distintiva para la época, una máscara muy icónica y sobre todo una rudeza como pocas veces se ha visto, se empezó a ganar muy fácilmente al público. Y no era para menos, era de esos rudos de antaño fáciles de odiar, pero que muy a su manera los amábamos y que hoy en día tanto se extraña en la lucha libre. Sin embargo, el perder su máscara de manera, digamos, random ante Dr. Wagner, la verdad frenó muchísimo de todo su potencial, al punto en que después de perderla, se fue poco a poco diluyendo su impulso y sobre todo fue desapareciendo de las carteleras y sobre todo de estelares. Es uno de esos casos donde perdió su máscara antes de tiempo y no supo reinventarse posteriormente. Misteriosos esos luchadores que se quedaron cortos a la hora de convertirse en leyendas. Es un hombre bastante importante y reconocible, una pieza fundamental de la creación de AAA y sobre todo protagonista de uno de los momentos más bizarros en las luchas de apuestas ante Volador. Pero al mismo tiempo es un luchador del que poco o nada se vio después de esto, poco o nada se supo una vez que perdió la máscara, y no porque estuviera fuera de foco, sino porque para el público ya no era tan relevante. A diferencia del Volador, él sí dependía muchísimo más de su imagen, y no supo reinventarse después de perder la máscara, ni tampoco intentó cambiar de nombre. Incluso le hizo falta un verdadero heredero, puesto que el Rey del Yogur no es su hijo, e incluso se debatió en varios problemas legales por el uso de su nombre a posteriores. Algo de lo que mucha gente se queja dentro de la lucha libre mexicana es que las luchas de apuestas prácticamente se han vuelto moneda de cambio. En vez de la catarsis de una rivalidad, se ha convertido en un modo fácil para impulsar estrellas o cobrar favores. Y eso es precisamente lo que pasó con Black Warrior, un luchador al cual le costó muchísimo posicionarse en el lugar que estaba y que todavía le faltaba un poco para llegar a estelares. Un luchador el cual, tras probar varios nombres, al fin había entrado en el gusto del público, se vio completamente opacado por el Príncipe de Plata y Oro. El seminarista de los ojos blancos necesitaba consolidarse y quien tuvo que salir al quite fue Black Warrior para jugarse la máscara en un aniversario que es muy recordado por muchísima gente, un gran momento, quizás el de mayor éxito en toda su carrera, pero que al mismo tiempo marcó su más grande derrota. Y si bien no podemos decir que fue por completo para abajo, después de eso sí fue mermando y poco a poco fue perdiendo prestigio dentro de la México, entrando a la AAA para también hacerle segunda nuevamente a Místico, ahora como Místesis, teniendo oportunidades únicamente para que otros se lucieran, regresando a la México prácticamente pasando inadvertido y culminando su carrera en el circuito independiente, donde tampoco pudo volver a ser lo que en su momento fue, un ídolo. Hay luchadores mexicanos muy talentosos que por más que lo intenten no logran triunfar dentro de nuestro país, y lo mismo pasa con los luchadores gringos. Ellos también en varias ocasiones por la competencia o simplemente por no ser lo que a los gringos les nace, no triunfan allá, pero sí pueden triunfar aquí en México. Ejemplos de varios: Love Machine, Marco Corleone, Flip Gordon, Killer Cross, y el que estuvo a punto de hacerlo, Hernández, en TNA, Shawn Hernández. En un tiempo muy extraño en el cual el vampiro canadiense hacía el mismo papel que hoy en día desempeña Conan, Hernández era la máquina de matar perfecta, era la penitencia, el castigo, el verdugo,
el hombre al cual recurrían Dorian y el vampiro canadiense para ajusticiar a alguien, generalmente máscara de bronce. En su momento, la llegada de Hernández a la AAA representó un bombazo, porque a su vez era el fin de la alianza del Consejo con la misma Impact. Pero al mismo tiempo, con la llegada de otros elementos como Killer Kross, Konnan de vuelta al mando y la misma TNA que perdió la fe en Shawn Hernández, simplemente se perdió para nunca más ser visto dentro de AAA. Supernova dentro del Consejo Mundial era un luchador muy bueno, muy talentoso, pero debido a la alta competencia fue muy difícil de destacar, incluso además de que lamentablemente la increíble carrera de su hermano lo opacó en varios momentos. Incluso cuando él emigró a AAA, poco tiempo después Supernova lo siguió, pero lamentablemente le enjaretaron un personaje que no había podido destacar con su anterior portador, y una vez de que Ricky Marvin se fue de AAA, a él le tocó ser el nuevo Bengala, la versión que la mayoría reconoce. Sin embargo, la gran carrera como megacampeón, mercenario y parte del consejo de su hermano lo volvió a opacar, e incluso empezando una relación con Lady Shani, también se vio mermada su imagen, ya que él solo se veía como el novio de Shani o el hermano de Tejano Jr. Dicha relación tanto con AAA como con Shani no prosperó, y él tuvo que regresar al ambiente independiente junto con su hermano, y ambos decidieron hacer algo que creo que AAA y el consejo debieron hacer en su momento, que es ponerlos como dupla. Se entienden muy bien y ahora la sangre tejana está ganando bastante terreno independientes. Sin embargo, la edad no perdona. Su talento es muy grande, pero ya no llega a lo que en su mejor momento pudo hacer, y más encima sigue estando bajo el nombre y la tutela de su hermano. Uno de los luchadores que más me gustaba ver en DTU era Freelance, un luchador bastante arriesgado, muy aéreo y sobre todo con bastante elasticidad y bastante aguanta el dolor. Incluso con las limitaciones que le impusieron por ahí del 2018 cuando llegó a la AAA, seguía luciendo muy bien. Era un luchador muy aéreo y que no desencajaba para nada con el resto del elenco. Sin embargo, al igual que varios luchadores a lo largo y ancho del país, tuvo una sola limitante en su carrera: su altura y su complexión. Él técnicamente era un mini, pero bueno, a diferencia de luchadores como Virus o Mascarita Dorada, se quedó muy lejos de alcanzar ese umbral donde la altura no importa. Dentro de AAA le enjaretaron el personaje de Laredo Boy, que no lo hacía mal, era parte de esa nueva camada de minis que se intentó impulsar, pero lastimosamente en el 2019 dejó prácticamente de existir esa división. 2020 estuvo durante todo lo que fue Autoluchas, pero poco a poco fue desapareciendo de los carteles hasta que simplemente salió de AAA. Lastimosamente la edad ya no le permite volver a esos grandes lances, a esos grandes arriesgues que hacían DTU, y no podrá tampoco alcanzar el nivel de ídolo que se merecía Freelance. El Imposible para mí siempre había sido un luchador que donde llegara al consejo o a la AAA iba a romperla, sobre todo por ese imponente físico que manejaba, y bueno, hoy en día se sigue conservando bastante bien. Sin embargo, por A o por B nunca terminó de cuajar en una de estas, y él solito se cerró las puertas a la hora de portar el nombre de Fuerza Guerrera por recomendación del mismísimo Mosco de la Merced. Sin embargo, como suele pasar cuando un luchador no es propiamente un junior de otro, él intentó registrar el nombre que ya se le había cedido. Esto molestando al polémico veterano y él abandonando sin más el personaje y volviendo al nombre del Imposible. Sin embargo, el tiempo no perdona y el público tiene muy mala memoria. La gente ya no lo recibió con los mismos brazos y de la misma manera le tocó volver a picar piedra a pesar de su veteranía. Sin embargo, esto no fue por mucho tiempo, volvió a retomar un buen nivel que lo llevó a protagonizar una gran lucha de apuestas, un cuadrangular donde estarían los hermanos Trauma y el hijo de la Park. Obviamente, él para todo el público terminó partiendo como la víctima, y después de una lucha bastante polémica y de que el Trauma se adjuntara otra gran victoria, simplemente perdió toda la magia.
ya con 40 años cumplidos. Es un luchador que muy lastimosamente no va a poder volver a destacar en independientes, y lo más que le queda es quizás unirse al negocio traumado o a otra facción en donde pueda ganar relevancia nueva. Claro, la cosa era muy parecida de una forma bizarra, porque es un luchador con gran talento, pero que jamás ha sabido la AAA qué hacer con él. Primero nació como la antítesis de Psycho Clown, nació como el luchador que iba a acabar con los Psycho Circus, convirtiéndolos en los totalmente traidores. Más tarde decidió que era buena idea unirse a los Psycho Circus esta vez, ya que Monster Clown estaba fuera de circulación, recibió varias golpizas por parte de la empresa, luego se volvió una especie de mentor de los Psycho Circus e introdujo a Panic Clown, y actualmente es el líder de esta tercia, ya que Psycho está de manera individual. Ahora, ya no creo que haya mucho más margen de mejora, o por lo menos para darle un rol individual que en su momento sí merecía. Creo que el personaje lo limitó hasta cierto punto. Creo que la existencia de los Psycho Circus lo terminó encasillando a tener que formar parte de este grupo una vez que se acabaron las ideas individuales para él. Miren, Sam Adonis es un buen luchador. Cuando lo dejan luchar, cuando lo dejan llavear, cuando lo dejan volar como él sabe, es bueno. ¿Qué es lo que le pasa? Que vive encasillado en ese personaje amante de disparos unidos y pro gentrificación que tanto nos gusta crear cuando un extranjero viene a México, y a mí ya me tiene cansado. Simple y sencillamente no soporto ver a otro Jeff Jarrett. Y es que en el Consejo Mundial lo pulieron bastante bien, ganó a Blue Panther su cabellera, lamentablemente perdió ante el Negro Casas la suya, y creo que eso fue el primer clavo en el ataúd de Sam Adonis. Posteriormente, el estar sin hacer prácticamente nada en Independientes, tener una rivalidad con Psycho, la cual todo el mundo sabía ya cómo iba a acabar, la empresa que fue un buen empuje, pero al mismo tiempo fue completamente opacado por lo que fue Puma King, DMT, Estrellita. Simple y sencillamente no supieron qué más hacer con él, y una vez que perdió la cabellera prácticamente le dieron las gracias. Ha ido y vuelto a AAA un par de veces, y actualmente ya como NXT México no creo que vuelva a ganar relevancia. Es un buen luchador y espero que si algún día regresa al consejo le dejen lucir perfectamente ese potencial que tiene, y en serio le urge un cambio de personaje. Creo que haciendo eso todavía tiene mucho chance para lograr crecer dentro del territorio mexicano, pero lastimosamente el tiempo avanza y no se le ve intención de hacer un gimmick distinto. Ya hablamos mucho de AAA, volvamos al consejo. Miren, gente, les voy a desbloquear un recuerdo que mucha gente tiene suprimido. ¿Recuerdan el nombre de Bobby Zavala? Bueno, para quien no lo sepa, es un luchador el cual el Consejo Mundial buscó impulsar, no solo porque ganó en búsqueda de un ídolo, sino que al mismo tiempo ganó una gran alternativa, además de uno que otro triunfo suelto por ahí y por allá. Miren, el Consejo Mundial hasta cierto punto intentó crear un nuevo Tejano Junior o algo de ese estilo. La verdad es que lo vestían mucho como Julián Álvarez. Contrario a lo que pudiera parecer, aún hoy en día es muy difícil que un elemento sin máscara y joven destaque. Tiene que ser de verdad un fuera de serie o ofrecer algo muy relevante al público para que llame la atención, y lamentablemente Bobby Zavala no lo tenía, no tenía ese encanto y esa chispa que, si bien se le notaba al principio, no fue suficiente para competir al lado de tantos elementos que estaban llamando la atención por el de 2015, y en el 2017 el consejo le dio las gracias, perdiéndose el Independientes ahora con el nombre de Bobby Villa. Panterita del Ring siempre ha sido un luchador que demuestra que el personaje es muy importante y el cómo se lleva lo es muchísimo más. Si bien Panterita del Ring empezó a llamar la atención por ir al norte del país, y al ser un luchador inspirado en Blue Panther, no tardó en posicionarse muy bien, ya que en sí es un gran luchador. Lamentablemente el nombre pues denota el que es un mini, cosa que no lo es, por lo que al llegar al Consejo Mundial se lo cambiaron a Safari y empezó a llamar mucho la atención. Sin embargo, nuevamente tras la salida de algunos elementos y sobre todo el hecho de que la historia del satánico iba evolucionando, Averno convirtió
a Panterita del Ring en Hefesto, y junto con Mephisto eran los hijos del Averno. Si bien frenó el ascenso técnico que tendría como Safari, le dio nueva vida con un personaje rudo, pero que al beber tanto de la imagen de Mephisto y de la compañía de Averno, al salirse y cambiarlo por Luciferno, murió toda la magia de esta tercia, y al mismo tiempo poco a poco fue mermando la imagen de Hefesto, cosa que Mephisto no lo hizo. Se mantuvo siempre de mediana alta cartelera, pero Hefesto pasó poco a poco inadvertido, hasta que para presentar a su hijo tuvo que despojarse nuevamente de este personaje y volver al de Panterita del Ring. Actualmente es un veterano el cual está a la espera de ver cuándo el consejo busca apostar su máscara, que ojo, muy probablemente sea más pronto de lo que parece. Y esto me duele particularmente porque de verdad Sexy Star es de las pocas cosas buenas que tuvo esta administración. Es de esos pocos cambios de personaje que el público de verdad aplaudió y que lamentablemente no terminó de apoyar la empresa, a pesar de que veían los números que estaba generando, a pesar de que veían todo lo que estaba logrando. A pesar de que cuando Shani no estuvo por su maternidad, ella se echó la división a la espalda. Ella se convirtió en esa ídolo que necesitaba la rama femenil. Ella tenía todo para convertirse en la nueva cara de la AAA en el bando de las reinas de reinas. Ahora bien, lamentablemente al ver pocas oportunidades, Sexy Star decidió dejar este nombre y convertirse otra vez en Gatúbela. Pero lamentablemente esto también tuvo un mal time, porque poco tiempo después, aunque actualmente todavía nos seguimos recuperando de la noticia, sería comprada la AAA por WWE, teniendo esos reflectores internacionales que estaba buscando a la vuelta de la esquina. Si tan solo hubiera esperado un poco más, hubieran logrado llegar lejísimos, sobre todo porque ella es muchísima mejor luchadora que las tóxicas, muchísima mejor luchadora que Reina Dorada, que Delicious, superó incluso ya a mi parecer a Shani, tenía todo para convertirse en una gran luchadora de la marca de WWE, pero lamentablemente ya no es tan probable que esto pase, debido a que la misma WWE ya tiene bien marcados cómo van a ser sus parámetros, y si actualmente no la ven en acción, pues muy probablemente tampoco es que la tomen en cuenta. Con Forneo no me quiero detener, de verdad él se echó un speedrun para ser vetado del Consejo Mundial. Llegó como parte del segundo torneo de escuelas, ganó la final dándole el triunfo a su propia división, y mientras Dragón de Fuego, Legendario y otros miembros se han destacado en el Consejo Mundial, él desapareció, simple y sencillamente, no por su falta de talento, porque es un luchadorazo. Al ser vetado su suegro Fuerza Guerrera, él también decidió irse junto con él, y al lado de la hija de Fuerza Guerrera, crea los rompemadres, o los valemadres, no me acuerdo cómo se llaman, y pues simplemente caer en la irrelevancia. Actualmente ya lucha con la imagen de Fuerza Guerrera y muchos creen que va a terminar utilizando este nombre, pero sinceramente Forneo tenía todo para ser un gran rudo dentro del Consejo Mundial, y prefirió simple y sencillamente abandonarlo todo por la trama de la hija de Fuerza Guerrera. En esta ocasión, ¿quién se lleva la medalla de oro? Bueno, debido a diferencias con Valente Pérez y su revista, se decidió crear la revista El Halcón, y de igual manera como Valente Pérez creó a Mil Máscaras, decidieron confiar en Dani Ortiz para crear a un nuevo ídolo, un luchador con una imagen bastante llamativa. Esa icónica máscara en azul, amarillo y blanco representaría a este ídolo, que de ahora en adelante sería conocido como El Halcón. Con gran elegancia, talento, carisma y sobre todo un buen desempeño en el ring, se hizo rápidamente con el oro en su cintura y sobre todo con el cariño del público. Las cosas iban viento en popa para El Halcón. Lamentablemente en su camino se cruzó una idea de enfrentar a los dos ídolos, se cruzó una idea de hacer que se jugara la máscara ante Mil Máscaras, en un triangular en el cual en este momento no vale la pena narrar, pero que a última instancia representaría la caída del Halcón. Era un gran secreto a voces que Dani Ortiz era quien estaba bajo la máscara del Halcón,
y sin esta, el personaje perdió toda mística. Más encima, tras el éxito de la revista El Halcón, los servicios de Dani Ortiz eran prescindibles. Ahora, él tenía que buscar un nuevo horizonte. Esto lo llevó al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se creó el personaje, entre comillas, del Super Halcón, y rápidamente se enfeudó con varios elementos de la serie estable, pero con quien prosperó una rivalidad fue con el Rayo de Jalisco. Ante el Tapatío tuvo la misma suerte que con Mr. Personalidad, perdería su capucha y se revelaría nuevamente que se trataba de Dani Ortiz. Por si fuera poco, su nombre sería prostituido, creando al Super Halcón, Halcón 78, Falcon y más encima los juniors de estos mismos. Poco a poco la historia olvidaría el gran ídolo al que estaba llamado a ser el Halcón, un personaje que tenía todo para convertirse en una gran estrella. Me atrevo a decir que en el ring era muchísimo mejor que Mil Máscaras, pero se quedó corto. Fueron pocos años los cuales el Halcón brilló de manera perpetua. Merecía un récord en apuestas más amplio. Merecía estar al nivel del Solitario, Canek, Fishman o sobre todo, estar por encima de Mil Máscaras. Pero lamentablemente, Dani Ortiz no logró consagrarse como la leyenda a la que estaba destinado a ser. Aunque hoy en día aún es recordado, ya no hay ni siquiera un junior el cual pueda interpretar a su personaje y recordar a las grandes hazañas que en poco tiempo logró el Halcón. Y bien, ¿qué les pareció el video, gente? ¿Les gustó? ¿Qué opinan de cada uno de los luchadores que aparecieron en este video? Y si creen que falta alguien, los invito tanto a ver el resto de partes de esta sección como a dejarlo en los comentarios. Gracias por sintonizar en esta ocasión, me despido de ustedes y le doy chance a Jenny para dar los saludos de esta semana. Suscríbanse, compartan, denle like. Yo soy Chimohiro. Bye. Alola, soy la hermosa Gwen y les mandamos un saludo a Oliver, Edgar, Sergio y Hugo, pues ellos adivinaron la temática del video. Gracias por sintonizar, les mando un kisu.